Ya está en línea Jorge García Hamilton, que es abogado especialista en deuda soberana. García Hamilton, ¿cómo le va? El gusto de escucharlo. ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo está vos? Bien, gracias. ¿Pero qué impresión despierta la reunión de mañana? ¿Qué expectativas hay? Y finalmente, si en usted también repercutió en sentido más negativo respecto al optimismo inicial, la mora que hay en el eventual acuerdo con los holdouts o la resolución del problema con los buitres y que todo esté pendiente de la decisión de Griesa de si restaura o no finalmente el amparo. Sí, arranco con la parte de atrás. Llama un poco la atención, ¿no? Pensar que se había abierto un paraguas de casi 30 días para poder negociar y que las negociaciones, por lo menos oficialmente o lo que la gente común puede escuchar, tiene una lentitud un poco asombrosa. Y si a eso se le suma lo que uno viene escuchando de ambas partes, ¿no? Porque están haciendo mucha tribuna, tanto los fondos buitres como el gobierno de Argentina, lo que está escuchando es que parecería que no se está llegando a un acuerdo. Esta llegada a un no acuerdo realmente preocupa. ¿Preocupa por qué? Porque creo que por un monto que para lo que es un país es muy inferior, 1.300 millones de dólares, ir a un default por una suma alrededor de 1.300, 1.500 millones de dólares, parecería inapropiado como mínimo. Uh-huh. Ahora, ¿La estrategia argentina es la mejor, digamos? ¿Está bien asumida? ¿Cree usted, se están haciendo las cosas conforme a lo que se debe o no? creo que no, creo que la estrategia no es la mejor. En su momento pelear el juicio me parece que era lógico, llegar hasta la Corte, o tratar de llegar hasta la Corte Suprema, que finalmente dijo que no lo iba a tomar, me parece que era correcto. Ahora, hoy tenemos una sentencia de un tribunal que fue el que nosotros les elegimos, no fue el que eligieron los fondos buitres, que la sentencia recorrió todos sus estadios, esto es, una sentencia de primera instancia ratificada por segunda instancia o la Cámara de Apelaciones y que no fue tomada por la Corte Suprema. Lamentablemente la sentencia está firme, en definitiva. ¿Qué es la mejor posición? Sentarse y negociar. Es cierto que tampoco es muy simpático negociar por esta famosa cláusula Rufo que todo el mundo nombra. Ahora, el primer punto a atacar que yo haría en esa negociación justamente se basa en eso, es la cláusula Rufo o no cláusula Rufo, es dicho en términos bien crudos para que se entienda. Si yo me sienta a negociar con Daniel Pollack, lo primero que tomaría es, señor Pollack, lo primero que quiero aclarar es esto, ¿implica una violación o no implica una violación a la cláusula Rufo? Porque si implica una violación, yo prefiero asumir otro canal. Ahora, si no implica una violación, ahora yo sí me siento a negociar. ¿Cómo y cuándo les pago? Que los fondos buitres ya han demostrado, y ya lo han dicho públicamente, que ellos están dispuestos a cobrar en cuotas o en bonos o algún tipo de pago. Lo que no están dispuestos es a obtener una quita del 65% cuando hoy tienen una sentencia de hace poco tiempo que les dice ustedes van a cobrar el 100%. Correcto. García Hamilton, esta mañana Capitanich dijo que la cláusula Rufo podría disparar la deuda de 125.000 millones a 500.000 millones de dólares. ¿Es estrictamente así? El número realmente no lo desconozco. La cláusula Rufo lo que dice es, si ustedes le dan a alguien, o sea, convengamos que acá hay una deuda de 144 mil millones de dólares allá por el 2001. De esos 144 mil millones de dólares se reestructuraron el 93%, y aunque quedó un 7% afuera. Si alguien le otorga ese 7% afuera, que es claramente el ejemplo de estos fondos buitres, una opción mejor, pero la cláusula Rufo dice claramente, es el país, la Argentina, el acreedor Argentina, tiene que entregarle voluntariamente una mejor posición. Ahí es por eso discutía recién lo de la cláusula Rufo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si le dan una mejor opción, o sea, en este caso le pagan el 100%, los que entraron al canje, o sea, ese 93%, que son casi 120 mil millones de dólares, sí se les tendría que otorgar el 65% de quita que se les otorgó. Sumado con los intereses desde el 2005-2010, el número es sideral. No creo en matemática que llegue a 500 mil, pero que va a ser sideral, va a ser sideral. Es un número que sí la Argentina no puede asumir bajo ningún concepto. García Hamilton, algunos empresarios han elevado la voz en las últimas horas, quizás para congraciarse con el poder respecto a, bueno, si el 30 no hay acuerdo, nada pasa en la Argentina. ¿Es nada pasa? No, yo no creo. Yo ahí no coincido con los empresarios. Desconozco quién lo dijo, pero creo que para la Argentina, en un momento, si bien esta es una opinión es más económica, yo soy abogado, pero para un momento que se empieza a sentir cierta sensación de recesión,
El default para cualquier país, aunque aún así estemos creciendo, si esto hubiese ocurrido hace 5 años, también es muy malo. Es muy malo. Primero, el país queda en default. No es que uno defaultea nada más lo que tiene que pagar. Hay unas cláusulas dentro de los bonos donde se entrecosen ellos, digamos. Se llama cross default la cláusula. Con lo cual uno no defaultea nada más lo que deja de pagar el 31 de julio o el 30 de junio. Se defaultea todo lo demás. Con lo cual, los bonos argentinos empiezan a valer muy poco, las cotizaciones argentinas empiezan a valer muy poco, las inversiones en Argentina se limitan directamente, caen absolutamente, y eso hace que el tipo de cambio entre el dólar y el peso también empiece a fluctuar mucho. Y obviamente la fluctuación del tipo de cambio que genera en un país como la Argentina más inflación, por lo cual me parece que no coincido con esa posición de que nada pasa. Dejar de pagar finalmente lo que el juez Griesa manda a pagar no implica solo dejar de pagar eso, sino al resto del conjunto de bonistas que ingresaron al canje, justamente por default, uno podría utilizar la palabra. Exactamente. Por default cruzado, exactamente. La traducción se llama default cruzado. ¿Y eso rige para los bonos? Es lo mismo. Vos pensarlo como si fuese que tenés una hipoteca en un banco, ¿no? Y vos tenés 120 cuotas y tenés un problema para pagar la cuota número 60. Si pagás la 60, no es que no pasa nada y debes la 60 y bueno, después en la 61 ves con tu señora cómo se arreglan y empiezan a pagar y te quedó colgada la cuota número 60. No, lo que genera el default de la cuota 60 es que da lo que llama de plazo caído la cuota 61 hasta la 120. Bueno, acá pasa lo mismo, pero entremezclada con tus deudas. ¿Sí? Ejemplo anterior, si vos tenías un crédito también prendario sobre tu auto, lo que hacía el default sobre la deuda hipotecaria de tu casa te genera también el default del crédito prendario. Bueno, acá más o menos ocurre lo mismo. Se caen muchísimo de los bonos que están entrecruzados entre ellos. ¿Por qué están entrecruzados, además? Porque justamente cuando el emisor de los bonos quiere darle garantía, justamente quiere decirle, no es solamente ustedes, señores, yo nunca voy a defaultear, porque no es solamente con ustedes, sino que es con todos los demás bonistas con los que yo tengo en el mercado internacional. Ahora, entonces, ¿no podría pagársele el bono al Club de París, vencimiento de fines de este mes? ¿No podría quizás cumplimentarse entonces el pago de los intereses del Bodén 2015, que caen, si mal no tengo entendido, en septiembre? Es decir, hay un montón de cosas que no podrían hacerse. Exactamente. Tal vez con el Fondo de París hay una diferencia, que con el Fondo de París no son bonos, sino que es una deuda. Ahí esa serie distinta seguramente no debería tener en el prospecto, porque no te olvides que la deuda con el Fondo de París fue reestructurada hace poco por el ministro Kicillof, y yo no tengo los términos y condiciones, están cerrados bajo 7 llaves. Ahí puede ser que no haya un cross default, pero sí claramente lo que vos dijiste con los bonos en 2015. Por supuesto, la deuda que se reestructuró en 2005 y 2010 de la Argentina establece que la Argentina tiene que pagar cada 3 meses. Esto es en los meses de marzo, en los meses de junio, en los meses de septiembre y en los meses de diciembre. Por eso, por más que nos den este famoso stay ahora, que es lo que están pidiendo para mañana, sería una buena noticia porque nos dejaría pagar la deuda de junio, pero nos vamos a enfrentar con exactamente el mismo problema el 30 de septiembre. García Hamilton, lo último. Respecto a la deuda soberana en sí, digamos, Argentina eligió los mejores caminos en su momento para la reestructuración, sin entrar demasiado de lleno en el pasado, en la gestación de la deuda, que es harto conocida por otra parte, etc. ¿Argentina utilizó los mejores instrumentos para la reestructuración de deuda o debía haber transitado un camino distinto? Por cierto que en el condicional contrafáctico siempre cualquier análisis en general cae en bolsillo roto, pero quiero decir, para futuro, ¿uno debería planificar estrategias distintas si tuviera que reestructurar deudas? Mira, es muy buena la pregunta. La respuesta es, ¿cómo se analizan o cómo analizamos nosotros, los abogados, el éxito o no éxito de las reestructuraciones de deuda? No solamente pública, también privada. No es en base no solamente el porcentaje de quita o la espera o la cantidad de cuotas. Lo que determina si una reestructuración de deuda es exitosa o no es el grado de acogimiento que tuvo o no tuvo. Esto es, si de la reestructuración de deuda que yo hago solamente el 60% se acoge al sistema que estoy proponiendo, la reestructuración de deuda es poco exitosa.
Ahora, en el caso de la Argentina, entre el 2005 y 2010, podemos decir que fue una deuda exitosa, muy exitosa. ¿Por qué? Porque el monto era enorme, los 144.000 millones de deuda que estuvo en default. El tiempo que estuvo en default también es muy grande, no nos olvidemos que la deuda cae en default en enero del 2002 y recién se termina de reestructurar del todo en 2010. Y el grado o el porcentaje de acogimiento es muy alto, 93%. Por ende, yo creo que hasta el 2010 lo que se reestructuró muy bien. Ahora gente discute, no, porque le pusieron la cláusula Rufo. Pero era obvio que había que poner una cláusula esta. Porque a la gente, además de que le habías esperado 8 años para reestructurarle la deuda, le obtuviste una quita del 65%. Esto es, cuando antes yo te debía $10, ahora te voy a pagar 3,50 y además te los voy a pagar en plazo. Por supuesto que algún tipo de caramelo, se llama, o sweetener, se le llama en el mercado, le tenías que dar. Bueno, una de esos sweeteners es esta cláusula Rufo. Por lo tanto, yo creo que hasta el 2010 estuvo muy bien reestructurada. La pelea judicial estuvo bien hecha. El problema surge, y creo que es un poco por nuestro relato, ¿no? El relato de decir los fondos buitres son pésimos y nunca les voy a pagar, y ahora nos encontramos en una posición en la que, lamentablemente, más tarde o más temprano, vas a ver que los buitres van a cobrar. Juan Ignacio, gracias. Hasta la próxima. Te mando un abrazo. Gracias, José Ignacio García Hamilton, a propósito de la deuda y la reestructuración y la enorme expectativa que genera el encuentro de mañana, naturalmente convocado por el juez Tomás Griesa, del cual veremos si además Argentina es de la partida o no, por lo pronto en términos de si sus abogados van como veedores en esa situación y en esa circunstancia.